Hola, hola familia espiritual. Espero que estén bien, espero que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar un curso de homilética 2, segunda parte. Ya habíamos hecho en otros videos un curso de homilética 1, así que ahora vamos a avanzar a un segundo nivel en el cual vas a aprender un montón de cosas. El arte de predicar la palabra de Dios. Curso de homilética 2. ¿Estás listo? Vamos. Para dar inicio a este curso de homilética 2, que va a tener, como todo curso, varios videos en el cual vamos a ir aprendiendo distintas herramientas para predicar la palabra de Dios. Para esto vamos a leer el texto de segunda a Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Mira, acá yo tengo la computadora, así que si tú ves que estoy mirando hacia abajo, estoy mirando el escrito de la computadora. Segunda a Timoteo capítulo 2, capítulo 4, versículos del 1 al 4 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de ti, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando analizamos las frases de este texto, un texto clave a la hora de predicar la palabra de Dios, encontramos distintas frases que me gustaría destacar en esta primera clase de este curso de homilética 2. Lo primero es te encarezco delante de Dios, o sea, te responsabilizo. Todo aquel que ha entrado en el reino de Dios es un predicador, sea que predique delante de un púlpito o sea que predique de alguna u otra forma, pero todo aquel que se ha entregado a Jesús es un predicador de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, te encarezco delante de Dios. Sí, tú que estás escuchando, tú eres un predicador con tus dones, con tus talentos, con tus herramientas, con lo que Dios te ha dado, puedes testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Luego dice que prediques la palabra. Todos estamos llamados a predicar la palabra. No hay nadie quien pueda decir en el reino de Dios, en el reino de los cielos, entre los llamados a pertenecer a Cristo, no, yo no puedo predicar. No, absolutamente nadie. Todos están habilitados para predicar. No, pastor, pero usted es el enviado del Señor, usted es el escogido, para nada. Todos, absolutamente todos, están llamados por Dios a predicar la palabra. Luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es una invitación y es una invitación muy importante. O sea, hay que proclamar en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Luego dice, redarguye, reprende y exhorta con toda doctrina y paciencia. La palabra de Dios y la predicación no es solamente para sobar la cabeza, no es solamente para darle palmaditas en la espalda y decirle, ay, muy bien, qué bueno. No, la palabra de Dios es para también reprender y exhortar. Así que cuando uno exhorta desde el púlpito y reprende, con paciencia y con enseñanza, o sea, cuando la palabra dice y con doctrina, con buena enseñanza, con esa palabra que nutre, con esa enseñanza que hace que uno pueda crecer. Así que reprende y exhorta con toda doctrina. Luego nos dice en el análisis de estos textos, vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, llegará un momento cuando la gente dejará de padecer por causa de Cristo. La gente no querrá llevar la cruz de Cristo, sino que querrá una religión sumamente liviana, una religión sin una cruz, una religión sin ningún problema.
Así que ojo con eso. Luego dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto también es sumamente importante a la hora de predicar. No escuches a todos los maestros, sino escuchas a los maestros que predican la sana doctrina, la doctrina de Dios. No aquellos que predican cualquier cosa, no aquellos que endulzan el oído y no aquellos que dicen lo que la gente quiere escuchar. Mira bien a qué maestro estás siguiendo. Y termina diciendo, apartarán de la verdad a muchos y se volverán a las fábulas. Hay mucha gente que predica fábulas. Hay mucha gente que predica en nombre del Señor lo que tiene en su mente. Dice, apartarán de la verdad a muchos. De ahí la importancia a quién uno escucha, a quién uno ve y a quién uno sigue. Porque no todo el que me dice Señor heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Continuamos. Cuando hablamos de la homilética es un estudio del arte de preparar y predicar el mensaje del Evangelio en Jesucristo ante un grupo de oyentes. Fíjate bien esta definición, porque es una definición sumamente importante que tú la sepas. Y si no sabes lo que es la homilética, entonces no vas a saber lo que es predicar. Homilética es un estudio del arte de preparar sermones y de predicar el mensaje del Evangelio. La homilética se centra en la preparación de sermones o bosquejos y de predicar el mensaje del Evangelio de Dios en Jesucristo ante un grupo de personas. O sea, si no hay personas, no hay predicación. Si no hay personas, no hay mensaje. Porque para que la homilética se cumpla, tiene que preparar un mensaje y predicar un mensaje, el Evangelio de Jesucristo ante un grupo de personas. Avanzamos. ¿Qué es el mensaje? Cuando alguien le dice, no, mira, pastor, puede dar un mensaje. O hermanito, puede dar un mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje consiste en la transmisión del Evangelio de Dios a los oyentes. Para que un mensaje sea un mensaje de Dios, debe de transmitir el Evangelio de Dios. No debe de transmitir mis propias palabras, sino el Evangelio de Dios tal cual ha sido dado en la palabra. No es lo que el predicador inventó. Hay mucha gente que inventa. Y en el Internet hay muchos inventores, pastores que son famosísimos inventando mensajes, pero no son el mensaje de Dios. Así que el mensaje no es un invento humano, no es lo que yo crea, no es lo que yo quiera enseñar, sino debe ser la transmisión del Evangelio. ¿Qué es el mensaje? Es la presentación de la voluntad de Dios. Cuando yo doy un mensaje, yo estoy presentando a través de ese mensaje la voluntad de Dios. Siempre que un profeta presentó un mensaje, dijo, así dijo Jehová. De ahí la importancia de presentar un mensaje basado en así ha dicho Jehová. Y para eso se necesita la palabra de Dios. Así que el mensaje es la proclamación, es una proclama a viva voz del mensaje de la palabra de Dios. Solo cuando el mensaje es extraído de la Biblia, el predicador puede decir, esta es palabra de Dios. O sea, el mensaje no puede ser sacado de un periódico, de una historia, de lo que me contó alguien y así sucesivamente. El mensaje debe ser extraído, sacado directamente de la palabra de Dios. Dios habla al hombre por medio de la Biblia. El fiel predicador deriva sus mensajes de ella y los dirige a las necesidades de los oyentes.
Solo el mensaje bíblico puede satisfacer plenamente las necesidades de los oyentes. ¿Entendiste esto? Solo si el mensaje es bíblico, solo si el mensaje es bíblico puede satisfacer. Tú puedes escuchar un mensaje que te endulce el oído, que salgas, ay, qué bueno, qué lindo, estoy gozoso, pero vacío. Es algo que se olvida al otro día, o algo que cuando sales de la iglesia le preguntan al oyente de qué predicó, no se sabe, pero me divertí. El mensaje no es para divertir a la gente. El mensaje bíblico es para satisfacer las necesidades espirituales de los oyentes. Por esta razón, es indispensable que el predicador, el evangelista, conozca, y lo repito, profundamente cuáles son las necesidades de la audiencia. El predicador, cuando está preparando su mensaje, debe de pensar en la audiencia, no solamente en el mensaje. No se debe de centrar solo en el mensaje, sino para qué audiencia estoy preparando ese mensaje. Cuando tú te sientes y te inviten a predicar y estés preparando el bosquejo, piensa qué tipo de audiencia es la que te va a escuchar. Para que el mensaje pueda satisfacer plenamente a los oyentes, uno debe de saber profundamente cuáles son las necesidades de la audiencia que va a escuchar dicho mensaje. ¿Qué es predicar? La predicación es la proclamación de los hechos del pasado. Fíjate bien esta definición y anótala. Es la proclamación de los hechos del pasado. Cuando yo estoy predicando, yo no estoy predicando de cosas que sucedieron ahora o que fueron dichas ahora, sino que fueron dichas en el pasado, allá en los tiempos bíblicos. Hechos maravillosos de la salvación de Dios. Estos hechos iluminan el presente. O sea, ¿cuál es el objetivo de la predicación? Es iluminar con los hechos del pasado el presente. Tal predicación ocasiona alabanza y arrepentimiento, da consuelo y esperanza y le lleva al oyente hacia la madurez en Cristo. Ese es el propósito de la predicación. Madurez, crear madurez espiritual. De ahí la importancia de uno ocuparse a la hora de predicar. Uno tiene que generar madurez. ¿Por qué madurez? Porque cuando un cristiano es maduro, es un cristiano que no da problemas, que aprende a subsistir sin la necesidad de que le estén empujando cada día para que continúe en la palabra. La palabra predicar quiere decir literalmente hablar. De ahí la importancia de poder hablar y de mejorar el habla. Esta fue una manera informal de presentar el Evangelio ante un grupo de personas, en una forma de conversación. Esto puede compararse con lo que hoy en nuestro día llamamos estudio bíblico. Una conversación. Por eso la predicación tan estructurada, tan hiper homilética, pierde su esencia. Debe ser como una conversación entre un disertador y el grupo que está escuchando. Entonces, tiene que ver más que todo con eso. Entonces, predicar, ahí está una definición de lo que quiere decir predicar, es hablar. Y para hablar hay personas que cuando hablan, y hay muchos, y fíjate lo que te voy a decir, hay muchas personas que cuando hablan de una forma, pero cuando se suben al púlpito engrosan la voz y empiezan, porque dice el Señor, pues si usted no habla así,
Si usted no habla así, ¿por qué tiene que cambiar, hacer una metamorfosis cuando sube al púlpito? Sea natural, sea usted. No imposte la voz. No busque una voz que no es la suya. No trate de aparentar algo que no es. Predicar quiere decir hablar. Hable con naturalidad. Hable como es usted. Sí, poniendo énfasis, poniendo cada una de las características de la predicación, pero no sea algo que usted no es. Sea lo más natural posible, porque eso es predicar, es hablar. Sí, mejoraremos la voz, haremos ejercicio y haremos todo lo necesario, pero al final es hablar. No sea lo que usted no es. Predicar tiene el sentido de enseñar. El apóstol Pablo usó mucho este método para enseñar a los judíos convertido a la doctrina de Cristo basándose en el Antiguo Testamento. Fue usado por los catecúmenos que deseaban ingresar a la fe cristiana. Tiene que ver predicar más que todo con instrucción, pero esa instrucción debe ser sencilla, como si uno estuviera repasando un estudio bíblico. Esa es la predicación del Nuevo Testamento. Esa era la predicación de Cristo, algo sencillo. No busque palabras rebuscadas. No trate de ser lo que usted no es. Entonces tiene que ver más que todo con un estudio, algo sencillo y no algo rebuscado. Predicar quiere decir argumentar. Esta manera de predicar la usaron todos los discípulos para probarles a los judíos rebeldes que Jesús era el Cristo. Este fue el método argumentador o de controversia. Entonces, predicar significa argumentar, dar razones de la fe que hay en uno, en el corazón. Argumentar que sí, que el otro está equivocado en su forma de creer, pero debe ser de manera sencilla, no cambiando la voz, sino como si uno estuviera conversando con esa palabra. Este método es el método de argumentar. Tú estás defendiendo una enseñanza de la Biblia, estás profundizando en la escritura, estás argumentando sobre una verdad de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las metas de la predicación? Traer los hombres a Jesús bajo un sincero arrepentimiento. El objetivo de la predicación no es entretener, no es hacer chistes, no es divertirse, es traer a los hombres a Jesús bajo un sincero arrepentimiento. El objetivo, las metas de predicar es edificarles en la doctrina de la fe cristiana hasta llegar a la plena madurez. Se argumenta, ¿sí? Para que las personas sepan la doctrina y crezcan en la fe y crear en ellos un sincero arrepentimiento. De eso tiene que ver la predicación. El papel del texto en la predicación. Al hablar de predicación bíblica, queremos decir que la Biblia es la base de todo mensaje. No es el periódico, no es el internet, no es el libro que estoy leyendo, no. La base del mensaje de la predicación es la palabra de Dios. De Dios. Si mi predicación no está basada netamente en la palabra de Dios, no es una predicación. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es una predicación bíblica. No es una predicación bíblica. La necesidad de un texto bíblico para cada mensaje. O sea, es el texto el que proporciona el mensaje y no el mensaje
el que proporciona el texto. Debes de salir de la Biblia. Debes de buscar en la Biblia el texto o los textos que fundamenten la predicación. El apóstol Pablo dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si esto